Bueno, vamos a hablar de este tema. También voy a hablar sobre el tema de Pedro Castillo, pero quiero comenzar con este tema con Benji Espinosa, que está acá en nuestro set, porque yo soy solamente un opinante, pero a los expertos hay que preguntarles. Hola, Benji, ¿cómo estás? Muy bien, muy Perdóname bien. que te diga, no te diga Benji, no te diga doctor. Por favor, Eh, tenemos confianza. a ver, ¿qué es este asunto de la extinción de dominio? Primero explícalo, porque la gente a veces no lo entiende y no entiende lo importante que podría ser esta discusión. Veamos, la extensión de dominio es una medida por la cual el Estado le quita la propiedad a las personas que les imputa que esa propiedad ha sido adquirida de manera ilícita. ¿Correcto? Correcto. El gran problema de la extinción de dominio es que se están cometiendo muchísimos abusos, se actúa de manera desproporcionada y arbitraria. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, es investigada por lavado de activos. Tiene 2 casas a su nombre y dicen que han sido adquiridas ilícitamente. En el juicio, la persona es absuelta, es decir, no se demuestra que la adquisición ha sido ilícita. Sin embargo, paralelamente corre, bajo el argumento de la autonomía, el proceso de extinción de dominio y termina declarándose fundada la demanda de la Fiscalía y quitándole esas 2 propiedades que no han podido ser quitadas en el proceso penal. Es decir, para entenderlo mejor, en el proceso penal me declaran inocente y no se demuestra la procedencia ilícita del bien. Y en el proceso de extinción de dominio, pese a esa decisión Que corre en que adquiere paralelo. cosa jugada y que corre en paralelo, me la quitan. Ya, pero eso Eso suena medio absurdo lo que me estás diciendo. es absurdo y además viola el principio de presunción de inocencia, porque se invierte la regla de la Exacto. presunción de El inocencia. indubio pro reo, porque parte de ahí, ¿verdad? Exacto, a la presunción de culpabilidad. A ver, hemos preparado un informe sobre el tema. Kenia Ramos se ha metido en el tema, ha investigado un poco el asunto. Vemos el informe, Benji, perdón, y luego lo seguimos comentando. Adelante, por favor. Ponte La los ley de audífonos. extinción de dominio ha generado un intenso debate en el país, mientras algunos la defienden como una herramienta clave para combatir el crimen organizado y el lavado de dinero, otros alertan sobre posibles abusos y la afectación de derechos fundamentales. En una reciente entrevista en el programa Hora Punta, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, analizó esta normativa. ¿Extinción de dominio o expropiación estatal? O sea, ¿qué hago con la persona que al final sale absuelta? O sea, sí se entiende que tengan la potestad los jueces y los fiscales en algún momento de detener el tráfico que puede tener un bien, pero lo que queremos hacer es encontrar el punto de equilibrio. Punto de equilibrio porque si bien es cierto que es un proceso autónomo, también es cierto que hay una persona que a lo mejor actuó de buena fe. En esta ley podría haber abusos, pero no se puede legislar en base a la gente que no hace correcto el uso de la ley, sino en base a la mayoría que necesita que se les resguarde el derecho a la propiedad. Existen quienes indican que esta ley es autónoma y no depende del derecho penal, sino que está más vinculado al derecho civil, ya que refiere al patrimonio de las personas. Sin embargo, un bien siempre depende de una persona y no se puede hablar de lo patrimonial sin considerar a quién afecta. Estamos ante una ley que el sistema judicial señala que ha servido mucho para luchar contra el crimen, ¿no? Y por tanto, cautelar los intereses del Estado utilizando este mecanismo para poder perseguir los bienes ilícitos y obtener con ellos eventuales reparaciones en favor del Estado, ¿no? Por lo tanto, de inicio se puede entender que es una herramienta para la lucha contra la criminalidad. La ley de extinción de dominio permite que cuando un bien es considerado origen ilícito, el fiscal especializado pueda solicitar al juez que declare la extinción de dominio. En esta etapa, el proceso es secreto y el propietario del bien no es notificado. El juez puede ordenar que la propiedad no sea transferida, lo que según sus defensores es un aspecto positivo para evitar la disposición de bienes ilícitos. En realidad estamos ante una demanda de inconstitucionalidad planteada por el defensor del pueblo contra el Poder Ejecutivo. Por eso que ha intervenido, en este caso, el procurador de Asuntos Constitucionales del Poder Ejecutivo, en defensa del decreto legislativo que aprueba la extinción de dominio, y por otro lado el defensor del pueblo para cuestionar su validez constitucional. La intervención del Congreso en este caso en concreto en realidad no es
no tiene un rol protagónico. Sin embargo, siendo el Congreso el titular de la función legislativa, entiendo que en el Parlamento se está debatiendo una modificación a la ley de extinción de dominio. Entonces su función o su intervención sería en la modificación que se está trabajando, pero muy paralelamente a la demanda de incondicionalidad que hoy día tiene el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el lado cuestionable de esta ley surge cuando el bien pasa a ser propiedad del Estado. En algunos casos, personas acusadas de delitos como tráfico de drogas o lavado de dinero han demostrado su inocencia después de años, pero para entonces sus bienes ya han sido confiscados. Esto plantea un dilema. ¿Cómo se protege el derecho a la propiedad cuando la justicia tarda en absolver un incidente? Son varias preguntas que tenemos ahorita en el tapete y confíen en que vamos a estudiarlo a fondo Sí, claro. para poder preservar el derecho de propiedad y a la vez el derecho también que tenemos de que no sigan ahí circulando bienes ilícitos o se queden tranquilamente los de estas organizaciones criminales. Mientras algunos insisten en su importancia para combatir el crimen organizado, otros exigen mayores garantías para proteger los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, extinción de dominio o expropiación estatal. Bien, estamos con el doctor Benji Espinosa, abogado penalista. Entonces, esto ya está en el TC, ya el Tribunal Constitucional creo que está vista la causa. ¿Qué significa eso? Exacto. Que ya se expuso el tema. Sí, hay una demanda planteada por la Defensoría del Pueblo para que se declare inconstitucional, ya se escucharon a las partes y el Tribunal Constitucional escuchaba el informe oral en la vista de la causa, o sea, el expediente ya se vio por parte de ellos, ya se escuchó los alegatos orales, los informes orales, luego tiene un plazo para poder pronunciarse. Yo estimo que en menos de 2 meses vamos a tener una sentencia. Hay un argumento interesante, ojo. A ver, en relación... pongámonos en los dos Sí, casos. claro. Vamos primero con el argumento que estás diciendo y luego me gustaría que me expliques el argumento de la otra parte. Exacto. Porque hay gente que dice que con esto se va a debilitar la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, etcétera. Bueno, en relación a ese argumento, el de la debilitación de la lucha contra la corrupción, lo que hay que decir es que no hay ni debilitamiento de la lucha contra la corrupción, ni hay impunidad como se ha sostenido y se ha deslizado. Por una razón muy sencilla. Porque ya el Estado tiene una herramienta para poder quitar los bienes de procedencia ilícita. Y esa herramienta es la incautación, que es una medida temporal, que en muchas noticias, muchos casos mediáticos se ha dado, se ha podido ver, te quitan el inmueble, te desposeen del inmueble mientras dura el proceso, en casos de lavado de activos, de organización criminal, por ejemplo. Esa incautación que es temporal luego se puede convertir en definitiva, como una extinción de dominio. El Estado se queda con la propiedad, le quita la propiedad a la persona a través de lo que se conoce como decomiso. Entonces, ¿cuál es el contraargumento a la incautación y al decomiso que ya existen para quitar las propiedades de procedencia ilícita? Sí. El contraargumento es que el proceso penal demora mucho. Pero eso no puede ser un argumento válido, porque en todo caso lo que hay que imprimir es velocidad, celeridad en los procesos penales. Es decir, que se garantice el plazo razonable, que no haya dilaciones indebidas, pero de ninguna manera que hayan 2 instrumentos para afectar la propiedad de la persona. Porque por un lado está en el proceso penal la incautación y el decomiso, por otro lado está en la extinción de dominio, que presiden lo mismo. Que Pero buscan lo mismo. no solamente van en paralelo, sino que los resultados pueden ser contrarios incluso. Exacto, porque muchos casos en el proceso penal te archivan la causa, te sobreseen la causa, te absuelven, te declaran inocente y en el proceso de extinción de dominio eres culpable. Además, con un proceso que es muy peculiar, tiene 2 momentos el proceso. Una investigación que es secreta y el procesamiento ya cuando se presenta la demanda ya tiene intervención del afectado. Pero la investigación secreta no interviene en el afectado. Te investigan a espaldas del afectado. Eso es inconstitucional. Además, no existe recurso de casación para que los casos lo conozca la Corte Suprema. O sea, mientras en los procesos penales normalmente te juzgan, tienes una apelación y puedes plantear una casación para que la causa llegue hasta la Corte Suprema, en los procesos de extinción de dominio no existe acceso a la Corte Suprema vía casación. Entonces, lo que tú crees que en un par de meses, no sé cuándo se va a definir eso en el TC, cuando se tenga que hacer, ¿cuál crees que deba ser la posición final? Yo creo que el sentido del fallo va a ser que van a declarar fundado
la demanda de inconstitucionalidad. De la Defensoría. Sí, O sea, es decir, declarar que esta ley de extinción de dominio no está bien hecha. exacto. Hay que es hacerla de nuevo, que digamos. es inconstitucional, que está reñida con la Constitución y habría que hacerla de otra manera para que se entienda que no riña con el principio de presunción de inocencia, con la buena fe del propietario adquiriente, con el derecho a la propiedad de las personas, con el principio de razonabilidad. A ver, Benji, estás diciendo cosas muy interesantes porque da la impresión que nos hemos, o que la Fiscalía, incluso la propia prensa, nos hemos olvidado que la gente es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. No es al revés. Pero como hemos visto, tanto en casos que tienen que ver con la manera de pensar de unos o casos que tienen que ver con la manera de pensar de otros, no se ha actuado muchas veces así. Se ha mandado a prisión a gente, se ha tratado a gente como culpable, se ha incluso, a ver, ya casi sentenciado, la prensa casi ya ha puesto la pena, incluso los ha mandado a la cárcel, con textos, por no necesariamente habiendo un juez que haya determinado que eso es así. Es un mea culpa también para nosotros mismos, para los opinantes públicos, para mantener siempre eso presente, que la gente es inocente hasta que se le puede lo contrario. Por eso es que están ocurriendo leyes así, me imagino. Exacto, Fabricio, porque la presunción de inocencia significa tres cosas básicamente. A ver. Primero, trátame como inocente mientras no sea yo condenado por sentencia firme, o sea, hasta la última decisión definitiva. Si tengo una sentencia en primera instancia y la he apelado, aun cuando sea condenatoria, no me puedes tratar como culpable todavía. Mientras no haya una sentencia condenatoria firme, trátame como inocente, como no culpable. Dos, la prueba con la que me condenes tiene que ser una prueba que convenza al juez, más allá de toda duda razonable, que soy culpable. Y tres, la prueba de cargo con la que me condenas tiene que ser una prueba de cargo obtenida lícitamente, no violando los derechos fundamentales. Esas son las tres garantías de la presunción de inocencia. Y como bien dice Fabricio, lamentablemente la presunción de inocencia se ha transformado en presunción de culpabilidad. Entonces yo te presumo culpable cuando tienes una carpeta abierta, cuando tienes una acusación, cuando hay algún señalamiento en tu contra, cuando hay un testigo protegido, un colaborador eficaz que te menciona. Y entonces basta esto para que esa estridencia se convierta en una herida mortal contra la presunción de inocencia. Y hacemos mea culpa los periodistas muchas veces en los dominicales o en los programas periodísticos. El solo proceso de alguna persona, la sola acusación de algo, usándolo siempre los periodistas como usan el condicional, usamos el condicional, creemos que usando el condicional ya casi estamos afirmando las cosas. Y no es así. A ver, si hay alguna persona que ha pasado por un tema de alimentos, un tema de supuesta violencia familiar o alguna acusación de alguna malversación de fondos, etcétera, se usa eso casi ya para acusar a la gente, cuando no debería ser así, porque las personas simplemente están pasando por un proceso. Eso no está definido todavía. Exacto. Lo que es una hipótesis, una suposición, una conjetura, termina convirtiéndose en una conclusión, en un veredicto, en un fallo culpable. Eso es lo que hay que reivindicar, el papel de la presunción de inocencia. Correcto. Me parece interesante. Y con ese gancho pasamos a lo siguiente. Hemos visto públicamente el 7 de diciembre del 22 lo que ocurrió durante el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Pedro Castillo ¿debemos llamarlo ya delincuente por haber hecho lo que hizo o no? No. Precisamente conforme hablamos, conforme la presunción de inocencia, Pedro Castillo está juzgado, no es condenado, no tiene condena firme. Claro. De manera que no se puede hacer calificativos conclusivos como delincuente, como responsable. O sea, delincuente es el que comete un delito. Culpable. Exacto. Okay. Y a él no lo han condenado por cometer un delito. Está juzgado, que es distinto. Y el juicio, o la apertura de juicio en contra de una persona, o la acusación en contra de una persona, no derruye ni destruye la presunción de inocencia. Eso en primer lugar. Correcto. Interesante lo que estás diciendo. Vamos a entrar en un tema. No sé cómo estamos pensando. Si pensamos lo mismo, va a ser genial escuchar tu opinión sobre el tema de Pedro Castillo. Pero antes quiero cerrar el tema de la presunción de inocencia. Ya habiendo tocado el tema de Pedro Castillo con lo siguiente. El tema de la presunción de inocencia, y tú lo conoces mucho mejor que yo, porque además de litigante, te metes en la historia y te gusta hacer un poco a veces arqueología jurídica, que es interesante. Esto parte de los puritanos ingleses que, tomando como ejemplo el perverso juicio a Cristo, se trabajó para que en el futuro existan procesos que no repitan las injusticias de aquel ejemplo de pésimo juicio que fue al que sometieron al Señor Jesús.
Y se hizo la idea, después de la reforma, de que nunca más hubieran juicios tan injustos y debía haber un debido proceso en donde a la gente se le tuviese que tener por inocente desde el principio, a no ser que se le pruebe, como tú dices, en una sentencia firme, es decir, la última sentencia en la cuando el juez dice ya no hay más, esto es lo que tiene que ocurrir, como culpable. Parte de principios cristianos. Es una idea muy interesante que a veces la gente no sabe. El tema de la presunción de inocencia y del debido proceso tiene bases profundamente cristianas. Claro. Solamente quería decirlo. Nada más. Definitivamente, porque en la historia el juicio a Jesucristo, el juicio a Sócrates, A Sócrates también. el juicio a Galileo Galilei, son emblemas de juicios inicuos, de indebido proceso, de violación de garantías, de adelantamiento de fallo, de falta del derecho de defensa. Entonces, precisamente con base en esos procesos injustos, es que lo que se planteó fue que nadie más pueda ser víctima de persecuciones injustas como fue Jesús, como fue Sócrates, como fue Galileo. Y estás mencionando a tres personajes fundamentales. Hay Cristo, bueno, todos sabemos quién fue el Señor Jesús. Sócrates fue hablarlo en términos políticos, incluso jurídicos, un precristiano, ¿verdad? Y Galileo Galilei era un hipercreyente, aun cuando se levantó contra Roma y el orden establecido, él en su foro interno siempre fue un creyente, él nunca negó la existencia de Dios, pero ciertamente los tres fueron víctimas de juicios inicuos, como tú lo has dicho. Ok, pregunta, ¿Pedro Castillo es víctima para ti, desde tu perspectiva, de un juicio inicuo? Porque él lo ha llamado una pantomima, ha dicho que esto ya está acabado, ha usado el término confinado. No entiendo, tratando de querer decir que esto ya está como hecho, ya llegó a su fin el juicio. ¿Tú crees? Claro, el argumento de Castillo es que a mí ya me han condenado y entonces el juicio no tiene mucho sentido, porque el juicio va a ser básicamente una actuación farsesca para llegar a una conclusión que ellos ya tienen, ¿no? Yo ya sé lo que van a decir al final. Exacto, ya sé lo que van a pronunciar. A ver, lo que hay que decir es que, para que la audiencia recuerde, a Castillo le están pidiendo 34 años de pena privativa de libertad. Y la Procuraduría está pidiendo 64 millones de soles de reparación civil. Vistos así, prima facie, son penas. Perdón, ¿qué es prima? Háblame, ¿qué es prima facie? Digamos, a priori, en principio, ¿no es cierto? No te me pongas académico, no. Baja un poco, porque acá estamos entre mortales. No, claro. Visto así, de primera línea, lo que podemos decir, Fabricio, es que un pedido de 34 años de pena y de 64 millones de reparación civil son montos bastante excesivos, abultados y grandes. Eso es lo primero que hay que decir. ¿Por qué? Porque yo considero, y siempre lo he dicho y hemos conversado aquí también, de que lo que hay que discutir es si es que lo que hizo Castillo es o delito o infracción constitucional. Y yo creo que lo que hizo Castillo, estoy profundamente convencido, es una infracción constitucional, pero no es delito. Es decir, ¿no debe irse a prisión por lo que hizo? No. Por más que la Fiscalía pruebe su acusación, probar una acusación que no es delito o que es atípica, lleva a la conclusión de que no hay responsabilidad. ¿Porque no está el tipo penal escrito? Porque no coincide el tipo penal. Vamos a poner o sea, un no ejemplo. hay, para que la gente lo entienda, no hay un artículo en el Código Penal que diga tentativa de golpe. Claro. Que lo que hizo Castillo exactamente sí es así. Claro. Vamos a decirlo así. No existe. Esto es la ley penal de rebelión. Y la ley penal de rebelión dice que comete rebelión el que se alza en armas para deponer un gobierno legítimamente constituido, para variar la forma de gobierno. Esta es la conducta de Castillo. Como Castillo no se levantó en armas, ni empezó a levantarse en armas, no hay una coincidencia. El juicio de tipicidad quiere decir que esto que dice la ley coincide absolutamente con esto. Con lo que ocurrió en la realidad. Que ocurre en la realidad, que es la conducta. Estoy de acuerdo. A ver, Benji. Yo sí creo que Castillo tiene que irse a prisión, pero el problema de esto, y yo sí entiendo cuál es el problema, que lo están acusando por algo que no parece ser rebelión como está escrito en el Código Penal. Ese es el problema. El problema es que la rebelión, se entiende por rebelión otra cosa, no lo que él hizo. Él hizo otra cosa que es gravísimo. O sea, lo que él hizo fue gravísimo. Yo no sé si solamente es una infracción constitucional, pero sí es verdad. Es verdad. Ahora,
se han dicho muchas cosas. Se han dicho que él es un presidente secuestrado, que es una víctima y todo lo demás. Me parece que lo más sensato es que la defensa de Castillo se tenga que agarrar a este asunto que tú estás diciendo. El tipo, lo que está escrito en el código no es necesariamente lo que ocurrió en la realidad. O sea, lo están acusando mal, digamos. Parece que lo están acusando mal. No sé si es Exacto. correcto lo que estoy diciendo. Eso es, Fabricio. Y lamentablemente, como Castillo sabe, estas son cuestiones que se debatieron ya en la detención preliminar de él, en la prisión preventiva y en los pedidos múltiples que ha tenido él para variar su prisión por libertad. Y en todos ha sido desestimado. O sea, ya la Corte Suprema tiene una posición tomada en relación a la tipicidad del hecho y a que hay alta probabilidad de condena. Son esas razones, a mi modo de ver, que han llevado a que Castillo plantee ahora una defensa disruptiva, en donde patee el tablero y diga, yo no lo reconozco como jueces imparciales, ustedes ya tienen una posición tomada sin escucharme, ustedes ya me van a condenar, y entonces lo que dice Castillo es, acá hay un prejuicio y hay una precondena. ¿Y tú qué opinas de eso? Desembarázate de la carga emocional que se me imagino que debes tener, porque luego has sido abogado de él y seguramente han tenido conversaciones desde, no sé si la amistad, pero desde la cercanía. Tratemos de ponernos en el medio. ¿Es correcto? ¿Es correcta esta posición disruptiva desde la defensa? ¿Tú le aconsejarías a Castillo que haga eso o no? Sí, es una posición válida porque luego va a servir para alimentar y para sentar bases para sus reclamaciones a nivel de las instancias internacionales de derechos humanos, como la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el propio Comité de Derechos Humanos de la ONU, que podrían ver, porque acá va a pasar una cosa curiosa. Castillo no ha designado defensa, ha dejado toda su defensa privada, ¿correcto? Su defensa de elección ha dicho, yo no quiero que me defiendan porque no tiene sentido que me defiendan en un juicio en donde me van a condenar. 1. 2. Le ponen un defensor público. Frente a ese defensor público, Castillo dice, yo no quiero este defensor. Lo que va a significar es que en el decurso del juicio, Castillo no coordine con el defensor y la pregunta es, ¿cómo hace una defensa un abogado sin coordinar con su cliente? Que es el que tiene que transmitirle los hechos y es el que hace la defensa material. La defensa se compone de 2 elementos, la defensa del abogado y la defensa del imputado. La defensa técnica conforme a la ley y la defensa de los hechos que conoce el imputado. Sí, claro. Si no hay defensa Que no lo dice de los manera hechos, formal, que no usa los términos adecuados, pero que sirve porque él es el que lo sufrió, digamos, de alguna manera. Por supuesto, porque es siempre el imputado, aun cuando no conozca la ley ni sepa pronunciarse conforme a los términos legales, lo importante Exacto, es que lo se entiendo. tenga que el imputado tiene derecho a defenderse por sí mismo y a coordinar en todo momento con su abogado. La ley dice, en todo momento el abogado estará en comunicación con el cliente, salvo cuando tenga que declarar el imputado. Ok, Benji, entonces, ¿qué va a pasar si es que Castillo muere cerrado, negado? No quiero abogado, no quiero, me traigan lo que me traigan, me lo vuelvan a traer a quien sea, no lo quiero. ¿Qué va a pasar? Yo creo que en instancias internacionales podría declararse fundadas sus demandas, sus acciones y anularse los juicios. Esa es una posibilidad, ojo, que hay que tener en cuenta. Ahora, Benji, entiendo perfectamente. Sin embargo, estamos ante alguien que quiso subvertir el orden democrático, porque lo que quiso hacer a la hora de disolver el Congreso es un golpe de Estado, o quería un golpe de Estado, o era más o menos lo que iba a pasar. No sé si estamos de acuerdo con eso. Eso era lo que él quería hacer. Que no lo concretara es una cosa diferente. Incluso se ha usado el ejemplo del sujeto que va a asaltar un banco y no lo logra hacer porque sus secuaces le dicen, oye, eso está muy peligroso, no quiero hacerlo. Si no es rebelión, ¿qué cosa es? ¿Solamente es una infracción constitucional? O sea, puede ocurrir que en el futuro venga Porky, venga Cerrón, venga Periquito de los Palotes, quiera hacer algo igual, no lo logre y vamos a tener que simplemente tratarlo como una mera infracción, o es que es necesario ponerle coto a estas posibilidades que Pedro Castillo ha abierto. Creo, Fabricio, que lo que tendría que hacer el Congreso es legislar nuevas formas de rebelión, ampliar el tipo penal, considerar circunstancias que no se ha planteado para que estas conductas podrían tipificarse como rebelión. Mientras eso no pase, la conducta es atípica. Por ejemplo, si vamos al ejemplo del ladrón del banco, que llega, saca el arma, ingresa al banco, pero luego sus secuaces lo dejan y él se retira.
¿correcto? Pero él ya ingresó al banco, ya sacó el arma, ya empezó a realizar actos propios del robo, cosa que no pasa con Castillo, porque no hay tentativa de rebelión en la medida en que él no haya empezado a levantarse en armas. Tentativa quiere decir, empiezas a cometer el delito pero no se consuma. Ya, pero el presidente tú no lo viste a Fujimori levantando un revólver o a Vizcarra agarrando una metralleta y parándose en la puerta del Congreso. Ellos lo que hicieron fue dar órdenes, que son las mismas órdenes que él dio, solo que a unos los obedecieron y a este sujeto no lo obedeció nadie. Es que ahí está precisamente el punto. A unos los obedecieron y a Castillo no lo obedeció nadie. Absolutamente nadie. Sí, claro. Nadie. Entonces, ese es el punto. Precisamente como no ha habido ninguna obediencia es porque no ha habido ninguna estrategia, ningún plan previo, ninguna coordinación con las Fuerzas Armadas. Eso es lo que revela esto. Entonces, esta intentona fracasada lo que revela es que como no ha habido obediencia, nadie ha obedecido la orden de... O sea, una orden de levantarse en armas... Y el delito no se ha concretado. Claro, una orden de levantarse en armas no es lo mismo que levantarse en armas. No, claro que no, por supuesto. Entonces, la orden existe, pero como es incumplida, no se desarrolla el delito. Ya, y en este caso, el animus, como dicen los abogados, ¿el ánimo no es punible? O sea, el ánimo de querer romper la Constitución siendo tú el presidente. La intención en sí misma no es punible porque en el derecho penal se castigan los actos. Cuando empiezas a realizar alguna actividad, cuando empiezas a desarrollar tu resolución ¿Y criminal... la tentativa de recibe castigo. homicidio, por ejemplo, no es punible? Exacto, la tentativa. Pero para que haya tentativa tienes que empezar a dar la acción de muerte y no consumarla. Ya, pero en este caso no es empezar a dar la acción del golpe de Estado, porque el golpe de Estado comienza con la orden del líder supremo de las Fuerzas Armadas, que en este caso es el presidente. Es que el tipo penal no dice eso, el tipo penal dice que se revela, se subleva aquel que se levanta en armas. Y entonces la tentativa es el que empieza a levantarse en armas. Entiendo. Y en este caso no ha empezado a Es un levantarse caso en armas. atípico. Exacto. Ok, y los casos atípicos no se pueden juzgar entonces penalmente. No ¿O sí? debería ni siquiera llegar a juicio. En este caso ha llegado a juicio. Y entonces, por más que la fiscalía pruebe su acusación, probar la acusación de una conducta atípica que no es delito, lleva a la conclusión de la absolución. Debería haber absolución, pero no creo que Ok, haya. ya, Benji, muy bien, todo chévere. Tú eres, la verdad, y el día que yo tenga un problema penal, que espero no tenerlo nunca, quisiera que me defienda alguien como Benji Espinosa porque es un capo, la verdad. Sin embargo, tiene que primar la realidad, Benji. O sea, estamos muy bien en la discusión, a ver, semántica, incluso meramente jurídica de la herramienta, pero en la realidad esto es intolerable. O sea, no podemos permitir que una cosa sea de izquierda, de derecha, sea quien sea, la verdad, sea mi amigo que quiera ser presidente, quien sea, ¿tú me entiendes? No podemos tolerar que una cosa así ocurra nunca, jamás. Hay que poner, o sea, no podemos permitir que sea Pedro Castillo o sea quien sea pueda abrir la posibilidad de que alguien pueda hacer lo mismo y no pueda pagar por algo que es grave. O sea, no queremos que hayan dictadores en el Perú y no queremos que la Constitución se pervierta de una manera como esta, ¿verdad? Tratando de tirarla abajo y si me sale bien, porque si esto llegaba a buen término, hoy en día íbamos a estar viviendo una dictadura. No sé si tú lo crees así también. Si es que se hubiese llevado con éxito, probablemente. Yo no estoy de acuerdo con eso, por eso es el motivo de mi renuncia a la defensa, que fue una renuncia irrevocable. Pero lo que sí creo es que, Fabricio, el Congreso debe legislar los temas serios del país. Y un punto serio es este, que tiene que ver con el funcionamiento mismo de la democracia. Entonces, para que la democracia funcione bien, para que se desarrolle bien, se desenvuelva bien, se necesita que hayan este tipo de debates públicos sobre los alcances del delito de rebelión. Entonces, si no es rebelión, hay que ampliar el tipo penal, hay que considerar circunstancias que no se han considerado. Y entre tanto que Castillo salga libre. Y entre tanto tiene la libertad por ese caso, pero ojo que tiene otros procesos. Eso es importante. No es el único proceso que tiene. Benji, hiciste una buena chamba. Yo siempre te lo dije, ¿verdad? Nos pusiste a nosotros los periodistas que queríamos hacer las cosas de la manera más inteligente y contar las denuncias. Sacamos varias en combates, la verdad. Creo que en algún momento le pegamos duro. No sé si les incomodó. Pero también la defensa de Pedro Castillo era una defensa inteligente en su momento. Así que vamos a esperar. ¿Con qué nos quedamos al final, desde tu perspectiva, con el tema de Pedro Castillo? Nos quedamos en que
él va a plantear su posición, creo que va a continuar, y no le va a servir para este juicio, le va a servir para los juicios futuros por reclamación de violación de derechos humanos. Entonces, renunciar a la defensa hoy sirve para que tenga argumentos de defensa mañana. En resumen, es eso para Castillo. Bien, una última pregunta. Me gustaría conocer tu opinión. Ok, la Fiscalía se mete a la casa del ministro del Interior, a la casa y a la oficina del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, acusado por N cosas que ciertamente algunas pueden tener sensatez, pueden ser valederas, debería hacerse mínimamente una investigación, etcétera. Pero no se mete a la casa de Marita Barreto, que ha ostentado una jato bella. Discúlpeme, a mí ya me gustaría tener una casa así, ¿no? Ganando lo que gana un fiscal y no teniendo ella posibilidades de trabajar en nada más que la chamba de fiscal, porque la ley lo ordena de esa manera. ¿Cómo ves tú el accionar, el transcurrir de la Fiscalía en estos dos casos? ¿O crees que son cosas que no deberían compararse? No, yo creo que todo puede compararse. Creo que cuando no hay una actuación igualitaria o equitativa en dos procesos, en dos casos, eso hace que uno enarque las cejas y se pregunte por qué a uno sí y a otro no. Si finalmente en ambos casos estamos frente a investigaciones preliminares, ojo, no hay acusación. No es que haya ya una prueba concreta que lleve a juicio a la persona, está en investigación, está por determinarse si es que hay elementos para una causa probable o no. Sí, lo Entonces, entiendo. ¿por qué a uno sí, que es ministro, y por qué a la fiscal no? ¿Y cuál crees tú que es la respuesta? Bueno, ese trato desigual es el que creo que deslegitima la actuación del Ministerio Público. No parece ser una guerra entre bueno y malo. Me da la impresión que son dos posturas nada más, ¿no? Guerra de No, poderes. no voy a decir bandos, pero dos, sí, poderes, ¿no? Guerra de poderes, yo lo calificaría de esa manera. Bien, bien. Bueno, vamos a estar atentos al tema también. Doctor Espinosa, ahora sí, como le digo doctor, le digo Benji, se me sale. Muchas gracias Fabricio, por tu... siempre Sé un que placer. estás un poco delicado, un tema ahí de salud, pero has venido igual. Muchas gracias. Con mucho gusto siempre, Fabricio. Bien, muy amable, gracias a ti. Dios te bendiga y bendiga tu Gracias. casa y tu chamba, Benji. Vamos a una pequeña